Muy buenas noches, apreciadas y apreciados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien en esta sesión de clase de hoy. Hoy vamos a empezar a trabajar en nuestra sesión de transmisión de datos con las temáticas relacionadas a lo de alrededor de redes. Si recordamos en la clase pasada, haciendo un resumen de la clase anterior, hicimos unas conceptualizaciones, ¿cierto? Sobre lo que es una conceptualización general sobre transmisión de datos. Eh, Hablamos pues que alrededor de la transmisión de datos está siempre alrededor del sistema de comunicación, ¿cierto? Este sistema de comunicación, recordemos que depende de 4 características que son entrega, exactitud, puntualidad y el retardo variable, ¿cierto? Y también sobre los componentes del sistema de información, que tenemos como componentes el mensaje, el emisor, el receptor, el medio y el protocolo. ¿Listo? Y también hablamos sobre la representación de los textos. La representación de los textos, recuerden que a nivel de las redes, la representación de los textos viene en 5 partes, ¿cierto? Lo que es texto, lo que es los números, imágenes, audio, video, ¿cierto? Y también hablamos sobre el flujo de los datos. En el flujo de los datos dijimos que de acuerdo al flujo de los datos, la información viene, de acuerdo al flujo de los datos, se da a través el flujo, los tipos son simplex, semiduplex y full duplex. ¿Cierto? Bien, hoy vamos a comenzar a hablar sobre los aspectos relacionados con las redes. Bien, la red entonces es un conjunto de dispositivos o nodos conectados mediante un enlace, ¿cierto? Entonces las redes las definimos como autopistas, en realidad en las que viajan los datos. Es un conjunto como lo podemos ver en la diapositiva, ¿cierto? De dispositivos, lo que normalmente los denominamos nodos, que se conectan mediante unos enlaces de forma física, ¿cierto? Muy bien. Básicamente, un nodo puede ser una computadora, puede ser una impresora o puede ser cualquier otro dispositivo que sea capaz de enviar o recibir datos generados por otros nodos, otros elementos en la misma red. Todos estos elementos son los que están alrededor de, pues esto es lo que se define como red, ¿cierto? Y estos elementos que se conjugan o se concentran, básicamente el mejor ejemplo o el mayor ejemplo es Internet, ¿cierto? Que es lo que se denomina también como red de redes. Y es lo que nos puede definir como un buen ejemplo, el mejor ejemplo de comunicación que se puede establecer entre varias redes. Bien, alrededor de las redes se debe hablar de un aspecto que se denomina procesamiento distribuido. Las redes se lo involucran, por lo tanto es importante que lo hablemos, que lo tratemos. El procesamiento distribuido, ¿por qué? Porque en realidad lo que es el procesamiento distribuido es que una tarea en una red se ejecuta a través no solo de una máquina, sino de varias máquinas. Está dividida siempre entre múltiples computadores. En lugar de usar una sola máquina gigante, responsable, por ejemplo, de todos los aspectos de un proceso, básicamente cada computadora individual hace su proceso. Normalmente es una computadora personal o una estación de trabajo, ¿cierto? Que lo que hace un subconjunto de él. Es decir, un gran proceso se puede dividir en varias partes y cada una de estas partes se ejecuta mediante, pues para llevar a cabo ese proceso gigante o un proceso grande. Porque nosotros hablamos de proceso distribuido en estas implementaciones o en este tema de transmisión de datos.
porque en este sentido nosotros podemos referirnos a varios procesos que se ejecutan en paralelo o en la misma máquina, pueden ejecutarse al mismo tiempo en una misma máquina o se pueden ejecutar a través de una red de comunicaciones. Por ejemplo, varios dispositivos pueden colaborar en la realización de una tarea. Esta colaboración pues para llevar a cabo esta actividad puede ser tan elemental o tan sencilla como distribuir, por ejemplo, una carga de trabajo entre procesos idénticos. Tenemos como, por ejemplo, lo que es pues, la actividad que ejecutan los cajeros automáticos o los cajeros de un supermercado. En un supermercado se ejecutan varios procesos que son muy similares, ¿cierto? Y lo pueden hacer de forma paralela varios equipos en el mismo supermercado. En el caso de los cajeros automáticos, pues es muy claro, ¿cierto? Que realizan básicamente una actividad muy similar. Así un usuario entre y ejecute alguna tarea diferente, pero se ejecutan varias actividades y son procesos pues paralelos, ¿cierto? Así como puede ser tan compleja la tarea que realizan las redes como una multitud de procesos distintos, pero procesos distintos que sean interdependientes, como por ejemplo el control de una nave, del vuelo de una nave espacial o el control del vuelo de un avión, que pueden estar varias computadoras haciendo cada una encargándose de un proceso diferente, pero todos estos procesos se deben relacionar para poder ejecutar esta tarea. Listo, entonces el proceso distribuido o el procesamiento distribuido en realidad permite una mejor utilización de los equipos que se relacionan al interior de una red. Y en este caso, pues mejora el balanceo del procesamiento dentro de una aplicación. Es decir, el balance que hay dentro para el funcionamiento de una red se balancea a través de este procesamiento distribuido. Este balance en realidad tiene gran importancia porque en algunas aplicaciones simplemente no hay una máquina que sea capaz de realizar todo este procesamiento. Necesita que haya varias máquinas o varios elementos que la realicen. Otro ejemplo similar puede ser, por ejemplo, cuando ustedes hacen alguna actividad de forma colaborativa, que se comparten un documento en Google Docs, por ejemplo, y ustedes pueden entrar al mismo tiempo, están desde equipos diferentes, pero están trabajando en un mismo documento. Ese es un buen ejemplo también para poder relacionar el procesamiento distribuido. Vamos a hablar sobre los criterios de una red. Para que sea considerada y efectiva y eficiente, una red debe satisfacer cierto número de criterios. Entre ellos, pues estos criterios, los más importantes que podemos considerar son el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad. Vamos a hablar un poco del rendimiento. ¿Por qué rendimiento? Porque es que el rendimiento se puede medir de muchas formas, de muchas maneras, incluyendo, por ejemplo, el tiempo de tránsito y de respuesta en una red. Al hablar del tránsito, estamos hablando de la cantidad de tiempo necesaria para que un mensaje viaje desde un dispositivo al siguiente. El tiempo de respuesta básicamente se nos refiere a esos rendimientos, ¿cierto? El tiempo de respuesta se nos refiere al tiempo que transcurre entre una petición y su respuesta. En una red el rendimiento entonces depende de muchos factores. Por ejemplo, por el número de usuarios, el tipo de medio de transmisión, la capacidad del hardware que tengamos conectado, la eficiencia del mismo software que nosotros estemos utilizando para poder controlar los dispositivos. Normalmente el rendimiento se mide haciendo uso de dos medidas que las podemos conocer bien, ¿cierto? Normalmente se mide a través de lo que se conoce como ancho de banda y latencia. Normalmente hace más falta el ancho de banda,
que tengamos mayor ancho de banda y menos latencia, ¿cierto? Recordemos que el ancho de banda es la capacidad pues de transmisión por segundo que podemos lograr obtener y la latencia es la capacidad de respuesta que tiene un elemento, ¿cierto? Recordemos que estos criterios normalmente son contradictorios. Si nosotros intentamos enviar mayor cantidad de información por la red, se va a incrementar el ancho de banda. Pero también se suele aumentar la latencia por la congestión de tráfico que se genera en la red. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si estamos conectados en la red de la universidad, supongamos, y si no hay un criterio establecido para poder manejar la transferencia de información entre los equipos computacionales. Digamos que en una sala, en un aula de informática puede ingresar alguien, de pronto no se nota mucho ahora porque el ancho de banda es mucho mayor, pero antes cuando de pronto teníamos un ancho de banda menor, y algunos pues de pronto se familiarizarán con el ejemplo que les voy a dar. Recordarán que en algún momento supongamos que se va a descargar una película en la universidad, una película que pese 4 gigas. Entonces la película tiene una cantidad de datos muy grande, ¿cierto? Y si utilizamos de pronto un plugin como los que tiene Firefox, uno que se llama, por ejemplo, Downloadable, o un gestor de descargas, por ejemplo, como BitTorrent o algo así, alguno de esos, entonces normalmente este tipo de aplicaciones lo que hacen es dividir la misma carga en paquetes, ¿verdad? Y estos paquetes se comienzan a descargar y eso hace que todo el ancho de banda de la red se esté empleando solamente para esa descarga. Entonces ese equipo comienza a abarcar todo el ancho de la red que tiene, digamos, de la capacidad máxima que tenga la red. Si no, vuelvo y repito, si esta red no estuviese bien distribuida, si no estuviese bien implementada. Entonces, este ancho de banda se amplía solamente para ese computador y se empieza a utilizar solo para ese computador y para los demás computadores comienza a notarse, ahí está, baja latencia, ¿cierto? Baja respuesta entre un punto y otro. Recordemos que la latencia, cuando uno hace un ping, básicamente eso es lo que mide con el ping, ¿cierto? La latencia, el tiempo de respuesta que hay entre un punto y otro. Entonces, por eso son contradictorios. Cuando se genera un ancho de banda, cuando se empieza a entregarle un ancho de banda mayor a un punto, entonces se puede reducir la latencia. Profe, buenas noches. ¿Me repite, porfa, eso de la definición del ancho de banda? Bueno, el ancho de banda, como estaba diciendo, el ancho de banda básicamente es la cantidad de bits que se reciben en determinado tiempo. Hoy por hoy se lo mide ya en megabytes, ¿cierto? Pues en bytes o megabytes se los mide ahora. La cantidad de megabytes que podemos recibir, perdón, la cantidad de megabytes que recibimos en un determinado tiempo. Normalmente, miren que ahora ya viene la señal pues podemos decir que vienen 20 megabytes por segundo, o canales que tienen hasta 30 megabytes por segundo, lo que por ejemplo nos distribuyen en las compañías de internet o pues de televisión por cable o pues que vienen con estos paquetes, nos hablan pues por ejemplo de hasta de 100 megabytes por segundo, ¿cierto? Ya en las instituciones, por ejemplo en las universidades, podemos contar hasta con 50 gigabytes por segundo. Pero estos 50 gigabytes pues no los notamos en un solo computador. Ya ahí es donde vienen los software que les mencionaba en un momento anterior, que se encargan de distribuir uniformemente entre los equipos o de distribuir con uniformidad este canal. A eso se refiere el ancho de banda, la velocidad, la cantidad de bytes versus el tiempo que se puede hacer la distribución, ¿cierto? Eso es la velocidad de transferencia, más que todo. Eso es el ancho de banda, la velocidad de transferencia. Recordemos, mientras la latencia es la velocidad en la que dos puntos tienen respuesta, ¿cierto?
Entonces, ¿sí es clara la definición de ancho de banda? Sí, señor profe, gracias. Listo, con mucho gusto, Alexis. Entonces, recordemos que pueden ser contradictorios, ¿cierto? La latencia pues, se puede reducir debido a la congestión del tráfico en la red. Si hay mucho tráfico en la red, por ejemplo, en algún momento en que haya alguna transmisión en vivo, ya eso ocurre a nivel general, ¿cierto? En una señal de internet, cuando nosotros estamos viendo en algún momento que haya un partido de fútbol, por ejemplo, y si usted lo está viendo por internet, notará que siempre suele haber una dificultad en poderlo visualizar o se puede cortar, ¿cierto? Pues básicamente, aparte de lo que habíamos hablado en sesiones anteriores, también se puede deber pues a que el ancho de banda está siendo más utilizado. Otro elemento importante dentro de una red es la fiabilidad. ¿Por qué la fiabilidad? Porque pues además de la exactitud de la entrega de datos, como lo habíamos contemplado en la sesión anterior, también nosotros debemos tener en cuenta este aspecto, la fiabilidad. La fiabilidad de la red se mide por la frecuencia del fallo de la misma, el tiempo de recuperación de un enlace frente a un fallo y la robustez o la calidad pues, que tiene esta red ante una catástrofe. Recordemos, la frecuencia se mide mediante la fiabilidad, la frecuencia de fallo, es decir, entre menor sea la frecuencia del fallo de una red, mientras menos falla, es más fiable, ¿cierto? Es más segura. Recordemos que todas las páginas, todas las redes luchan básicamente, o los portales, o pues igual, las redes luchan es por esto, ¿cierto? Por ser más fiables. Mientras, por ejemplo, si nosotros vemos que una red se cae constantemente, es donde nos vemos que pues nos ponemos poco confortables, ¿cierto? Nos ponemos de pronto, nos inquietamos un poco porque pues de pronto la red no funciona bien. Si estamos realizando, por ejemplo, una evaluación en línea, y vemos que se ve interrumpida la señal de la red, entonces encontramos que no hay fiabilidad, ¿cierto? La fiabilidad se nos ve pues comprometida, porque pues puede haber mucha frecuencia en el fallo de la misma. Y por eso también es que hay gente que se contrata para que trate de estar siempre controlando la red para que no contenga fallos, para que no nos falle. Entonces recordemos que se mide, aparte pues de, como decíamos, de la exactitud de la entrega de los paquetes o de la información o de los datos, se mide la fiabilidad de la red por la frecuencia, recordemos, del fallo de la misma, también en el tiempo que tarda un enlace en recuperarse frente a un fallo, inclusive pues nos ha pasado, ¿cierto? Y en estos días más, porque más se utiliza Internet, por ejemplo, cuando estemos conectados a un portal o a una página, notamos que esa página suele caerse y nos dice que no se conecta y pues mientras se recupera el enlace, ¿cierto? O mientras se recuperan los mismos equipos que están funcionando. De pronto si hay un bajón de energía o hay un apagón o hay pues una tormenta, de pronto puede haber muchas causas, ¿cierto? Entonces eso también nos sirve para medir la fiabilidad, el tiempo de recuperación de un enlace frente a una falla, mientras a una falla. Santiago pregunta, cuando una red se cae es más vulnerable a ataques. Una red se vuelve vulnerable a ataques siempre y cuando pues usted no tenga los elementos, ahí es donde ingresan los protocolos. Cuando no se tiene claridad, cuando no se tiene claridad o cuando no se tiene suficientes elementos de seguridad, que precisamente de la seguridad es de lo que vamos a hablar, porque ese es el otro criterio de una red. En este momento, pues estamos hablando de los criterios de fiabilidad, ¿cierto? Pero no es que se vuelva más vulnerable a ataques. Un enlace, cuando se crea un enlace, sí puede correr riesgo, pero si nosotros tenemos unas políticas de seguridad bien establecidas en la red,
no tendría por qué tener fallas, no tenía por qué tener falencias. ¿Sí es claro, Santiago? Eddie dice que no puede escuchar, que ve las diapositivas pero no escucha, el computador reproduce el sonido, pero si alguien de pronto puede colaborarle a Eddie Uribe, que me comentó pues en privado que no se puede conectar, dice que no puede escuchar, pero pues entonces si detengo la clase para revisarle, pues es como difícil. Recuerden que igual la clase va a quedar grabada y va a quedar, se las voy a colocar también pues a través de las plataformas de Mil Aulas y también se las voy a colocar a través de la plataforma de la universidad. ¿Listo? Ok. Gracias, Jair, por responder. Le voy a escribir de todas maneras que miren la respuesta en el chat. Ah, se desconectó. Bueno. Listo, entonces hablábamos de fiabilidad y la robustez, es decir, la, la calidad de los equipos que tengamos, la calidad de las conexiones, la calidad del cableado, todos los elementos que están alrededor de nuestra red eh, para poder responder frente a una catástrofe. Si hay una catástrofe y se puede recuperar la red rápidamente, entonces esto nos da buena fiabilidad. Y esto pues lógicamente habla bien de nuestra red, ¿cierto? Y la hace más asequible. La seguridad. Entonces, respondiendo a lo que estaba preguntando, se me fue el chat. ¿Quién era el que estaba preguntando? Santiago, eso, gracias, Santiago Echevarría. Gracias, Alexis. Lo que estaba preguntando Santiago. La seguridad. Entonces, recordemos que los aspectos de seguridad de la red incluyen siempre la protección de los datos frente a accesos no autorizados. Ahí está la implementación de firewall, de eso es lo que tanto hablan en las películas cuando por ejemplo, se habla sobre las redes y sobre la protección de las redes, lo del firewall. Esos son pues barreras de seguridad, ¿cierto? Ahí está la implementación de protocolos también de seguridad y protocolos de transferencia de archivos. Por eso es que hablamos tanto de protocolos y es algo que vamos a trabajar y a tratar mucho en esta asignatura. Entonces recordemos que pues incluyen la protección de estos datos frente a accesos no autorizados, protección de datos frente a fallos, precisamente cuando se cae una conexión, entonces debe haber un protocolo de recuperación de esa conexión para que no haya pues otro equipo que vaya a aprovechar esa falencia para poder acceder, ¿cierto? Igual, protección a ataques porque hay, por ejemplo, que si hay un equipo que se quiere conectar anteriormente bueno, si salimos del tema, cuando se quiere conectar, de pronto puede lanzar muchos paquetes a la red, de forma que se pueda ir conectando y pueda acceder. Es la forma como se podía acceder, por ejemplo, con la seguridad que tenían las redes Wi-Fi antes de tener el protocolo de seguridad actual. Había un protocolo de seguridad anterior cuya clave era solamente mediante números. Si alguien lo recuerda, uno a veces antes se conectaba a una red Wi-Fi solamente utilizando números y tenía que utilizar una determinada cantidad de números. La clave solamente llevaba números y básicamente eran, o bueno, no números, eran caracteres, pues, o bueno, dígitos hexadecimales, letras desde la A hasta la F y números. Entonces, este tipo de seguridad que tenían las redes antes, lo que tenían los routers, existen aplicaciones cuya función era, por ejemplo, lanzarle paquetes a esta red, de manera que la red iba
respondiendo a esos paquetes, iba lanzando paquetes para obtener respuesta del servidor y mediante ese lanzamiento de paquetes se iba obteniendo los dígitos de las claves para poder ingresar a cualquier red Wi-Fi. Entonces, es lo que utilizaban muchas aplicaciones para poder violentar, pues, aunque suena feo el término, vulnerar la red, ¿cierto? Para poder ingresar a ella. Entonces ya la implementación después de las mejoras de seguridad que se hacen es, por ejemplo, que ya no se haga, ya las redes básicamente no utilizan ese protocolo de seguridad, sino que utilizan un protocolo de seguridad mucho más garantizado, ¿cierto? Cuyo, pues, que tiene que ver, por ejemplo, con el serial que para la clave también deben implementar, por ejemplo, la clave o el número de serie que tiene el dispositivo router pues, que está conectando los elementos, en fin, etcétera. Entonces, a medida que se va evidenciando falencias de seguridad, supongamos, entonces se van implementando otras políticas y procedimientos para recuperarse a interrupciones y a pérdidas de datos. A esto es a lo que hace referencia la seguridad. ¿Listo? Estos son pues, los criterios que tiene básicamente una red de los que se debe trabajar: el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad. Recuerden, ojalá estén tomando pues sus apuntes respectivos, porque recuerden que este viernes tenemos un quiz y de hecho al finalizar la clase hay una actividad que deben realizar y el quiz tiene también que ver con esa actividad que van a elaborar ahora y con lo que veamos el día miércoles. Recordemos que el viernes tenemos quiz en la segunda semana, esta es la segunda semana, el cronograma se los había publicado en la sesión de clase anterior. Tenemos este viernes quiz. Bien, también en las estructuras físicas, para hablar de redes, antes de hablar sobre las redes, sobre los aspectos físicos de una red, hay que hablar sobre los atributos de una red. Y en los atributos de una red tenemos también algunos aspectos que debemos tener en consideración. Uno de ellos es el tipo de conexión. El tipo de conexión básicamente se refiere a los dispositivos que se conectan en una red. Básicamente el tipo de conexión, conocemos que pues una red está conformada por dos o más dispositivos conectados a través de un enlace, ¿cierto? Se conectan a través de un enlace, bien sea pues por cable, bien sea por forma inalámbrica, pero básicamente una red la conforman dos o más dispositivos. Un solo dispositivo no conforma una red. De pronto, pues la red para interconectar los elementos que están dentro del mismo dispositivo. Pero básicamente, pues ese es un sistema, ¿cierto? Al hablar de red, estamos hablando de conexión de dos equipos diferentes. Y entonces la red normalmente debe tener al menos dos equipos, dos o más dispositivos que se conectan a través de un enlace. Entonces, este enlace es el medio físico que transfiere los datos de un dispositivo al otro. Este es el enlace, ¿cierto? Y hemos hablado, pues, que es el medio, básicamente. Pues, para efectos de visualización es sencillo imaginar cualquier enlace, por ejemplo, como una línea que usted dibuja entre dos puntos. Usted pone dos puntos y los une con una línea. Ese es el enlace. Entonces, para que haya comunicación, básicamente, dos dispositivos deben estar conectados al mismo enlace de forma simultánea. Como por ejemplo conectar dos equipos con un cable de red. Por ejemplo, uno de categoría 5E. Como lo habíamos hablado en la sesión pasada, un cable de categoría 5E, si los dos están conectados, recuerden que hay, por ejemplo, la conexión de esos dos cables, un cable que va conectado de un computador a un router o a un switch, tiene una distribución diferente del cable que usted conecta entre los equipos, ¿cierto? Ahí es donde está lo que se llama el cable cruzado, el cable lineal, o el categoría A, categoría B. O un lado que lleva al categoría A, el otro lado lleva a categoría B. Bueno, pues este cable, recordemos que usted puede conectar dos equipos con un cable de eso, ¿cierto? En lugar de conectar un cable de un equipo a un switch o a un router o a
un plug que esté colocado en la pared, por ejemplo, usted puede conectarlo a otro equipo también, pero el cable para utilizarlo debe ser cruzado, no puede ser directo. Entonces, supongamos pues si están conectados por cable, entonces deben estar conectados al mismo enlace simultáneamente. Entonces el cable será el enlace, ¿cierto? Y en este caso, para estas configuraciones, hay dos configuraciones posibles. La configuración la configuración que se denomina punto a punto y la configuración que se denomina multipunto. Para hablar de ellas, vamos a hablar de ellas en un momento. Vamos a hablar sobre el otro atributo de la red que básicamente es la topología física. Por ahora pues vamos a trabajar con estos dos atributos, tipo de conexión y el de la topología física. La topología física básicamente se refiere a la forma como está diseñada físicamente la red. Recordemos que básicamente dos o más dispositivos se conectan a un enlace, ¿cierto? Se pueden conectar a un enlace y dos o más enlaces forman una topología. Es decir, si nosotros conectamos dos equipos entre sí, solamente es una conexión, pero no habrá una topología. En cambio, si nosotros vemos que un enlace de esos está relacionado en una red, por ejemplo, en una red tenemos más de un enlace, entonces ahí es donde tenemos que, por ejemplo, el computador está conectado al switch y hay otro computador conectado también al mismo switch, entonces ahí es donde comenzamos a tener una topología. O si vemos que un cable está conectado a un computador como se hacía antes, por ejemplo, con el coaxial y habían unas T's. Existían unas T's en las que un computador se podía conectar pues a la red mediante esa línea y esa línea iba conectándose al otro computador y después ese computador con una T se unía en el coaxial y salió otro coaxial para conectar el equipo, entonces eso se hacía mediante cable. Eso obedece pues a una de las topologías como las que están ahí, ¿cierto? Entonces recordemos que si existen dos o más enlaces, en una misma red podemos concluir que existe ahí una topología. Y la topología de una red básicamente, entonces es la representación geométrica de la relación entre todos los enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí. Estos dispositivos normalmente se denominan nodos. Y para esta distribución, entonces, existen 4 tipologías, que son las que podemos ver ahí. Malla, estrella, bus y anillo, ¿cierto? En cuanto a la tipología. Entonces, vamos a regresarnos un poco a hablar del tipo de conexión. En los tipos de conexión, básicamente, tenemos el primero que es el punto a punto. Profe, disculpe. Señor. ¿Me recuerda que es un nodo, por favor? El nodo, recordemos que el nodo puede ser un dispositivo que puede enlazar a uno o a varios dispositivos diferentes. Sirve de enlace, es el elemento al cual pueden llegar los enlaces y nos sirve para conectar los dispositivos. Por ejemplo, un switch puede ser un nodo. O el elemento que tenemos en nuestro hogar al que nos llegan, por ejemplo, la conexión de internet y para que sea descifrada y sea conectada hacia nuestros computadores, que nos sirve también, por ejemplo, de router inalámbrico, también puede ser un nodo. ¿Listo? Eso es el elemento que nos sirve para que lleguen los enlaces y se puedan hacer pues puedan conectar a los equipos. ¿Listo? Esos son los nodos. Sí, gracias, profe. Listo, con mucho gusto, Wesley. Entonces, hablamos sobre el tipo de conexión punto a punto, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, una conexión punto a punto básicamente proporciona un enlace dedicado entre dos dispositivos. Como les había dicho, por ejemplo, el cable, el UTP categoría 5E, que conecta a dos equipos directamente, por el cable cruzado. Recuerden que si es directo, no los conecta. Tiene que ser cruzado ese cable. Entonces,
básicamente toda la capacidad del canal se reserva para la transmisión entre ambos dispositivos. Así lo habíamos trabajado también en la clase pasada. ¿Recuerdan? Habíamos hablado sobre la capacidad pues del dúplex, de semidúplex, de los tipos de transmisión. Entonces, toda la capacidad del canal se debe reservar para la transmisión entre ambos dispositivos. En este caso, la mayoría de las configuraciones punto a punto usan cables para conectar los extremos. Pero también hay posibilidad de otras opciones, como por ejemplo utilizar microondas o los satélites de enlace. Por ejemplo, ya existe la tecnología Bluetooth también, ¿cierto? Que nos permite conectar a dos dispositivos. Básicamente eso es lo que se refiere a la conexión punto a punto. En el caso, por ejemplo, de un televisor, cuando usted cambia los canales en un televisor con el mando a distancia, pues o el control remoto, se establece una conexión punto a punto entre el control y el televisor, ¿cierto? Ahí es donde establecen ustedes una conexión punto a punto. Ahora, si hablamos de la conexión multipunto, del otro tipo de conexión, el multipunto básicamente es una configuración de línea también que se denomina multiconexión. Esta es una configuración en la que varios dispositivos comparten el mismo enlace, como lo podemos observar ahí. El mismo enlace lo comparten varios equipos. Era lo que se utilizaba también, por ejemplo, con la topología bus o el cable coaxial. De aquí es donde venían, por ejemplo, las T's, que se conectaban a un equipo, después seguía la línea y por aquí se interrumpía mediante una T y se conectaba a otro equipo. Hoy por hoy eso lo solían, bueno, no lo vemos mucho ahora, pero eso es lo que solíamos ver cuando se conectan también mediante coaxial los televisores, ¿cierto? Para recibir las cadenas de televisión. Para recibir la señal de televisión, entonces, por ejemplo, si antes que no existían los decodificadores, básicamente uno hacía eso también, ¿cierto? El enlace llegaba pues a las casas y podía uno, pues, o cuando le instalaban, le colocaban una T y le ponían, pues, la conexión a un televisor y la señal y el cable seguía hacia el otro televisor. ¿Verdad? Pues básicamente las estaciones son los decodificadores. De todas maneras, uno puede visualizar que aún eso se da, ¿cierto? La conexión de las T's para establecer una conexión. Entonces, en un entorno de estos multipunto, la capacidad del canal se comparte en el espacio o en el tiempo. Si hay varios dispositivos que puedan usar el enlace de forma simultánea, entonces esta es una configuración de línea que se comparte espacialmente, es de forma espacial. Si los usuarios, por otro lado, deben compartirla por turnos, recordemos al estilo walkie-talkie, por ejemplo, aunque pues en una conexión de estas es poco usual, también pues se puede, de todas maneras, si esto ocurre, se dice que se trata de una configuración de línea de tiempo compartido. Cuando tenemos que utilizarla por turnos, es una configuración de línea de tiempo compartido. Un ejemplo clásico de o más pues, viable o más factible, es cuando usted tiene una computadora y tiene, por ejemplo, una impresora compartida en línea. Si usted envía... si todos los computadores envían una impresión al mismo tiempo, no se van a imprimir todos los mismos, en una sola impresión no van a salir los documentos impresos de forma simultánea, ¿cierto? Se imprimen por tiempo compartido. Primero, pues, por orden de llegada, básicamente es como se imprime. Primero, pues, se imprime el documento que llegó antes, después van haciendo lo que se denomina cola de impresión y así se van imprimiendo, ¿cierto? Por turnos. Después también lo que puede ayudar a entender este tipo de comunicación al compartir, al usar la línea compartida de forma temporal o al hablar del tiempo compartido es de esta forma, ¿cierto? Recordemos que cuando es la configuración de línea compartida de forma espacial, es cuando todos los equipos pueden conectarse simultáneamente. ¿Es claro todo hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Bien, para no aburrirlos entonces, para no aburrirlos más, vamos a realizar la actividad. Vamos a ubicarnos, por favor, en la plataforma Moodle, en Mil Aulas. Ya les voy a compartir pantalla para mostrarles Perfecto. Vamos a ubicarnos en la sección tareas, en talleres, perdón. Nos vamos a ubicar en la plataforma en Mil Aulas. Vamos a compartirles pantalla para mostrarles dónde. Bueno, antes de pasar para allá, aquí están las referencias, de las que se ha pues sacado. En la clase pasada les había hablado de las referencias sobre las que se había obtenido la información. Aquí pues están algunas referencias. Recuerden que también se las voy a publicar en la bibliografía de la plataforma Moodle para que puedan ustedes pues acceder a ellas. ¿Listo? Entonces vamos a la presentación, a la plataforma. Entonces aquí en la plataforma, recordemos, nos vamos a talleres. Y en talleres, aquí está el taller que se llama interiorización de conceptos. Hay algunos aspectos que no se fueron explicados en clase y la idea es que, pues, que ustedes realicen consulta y que respondan a estos puntos. Puede ser en un documento de texto o puede ser la entrega o puede responderlos aquí. Si usted los va a responder aquí, por ejemplo, aquí está también una ventana para texto en línea. Usted puede pues incluir imágenes, puede incluir pues o colocar el texto. O puede hacerlo mediante un documento. Usted puede escribir en un documento de texto haciendo uso de un procesador de texto y lo puede incluir aquí o lo suministra aquí, dándole clic a añadir fichero o simplemente desde el explorador arrastrándolo hacia esta ventana. Y hay que responder a estos puntos. Entonces, aparte de los aspectos mencionados o de los ejemplos que se mencionó en clase, menciona 5 ejemplos en los que sea posible evidenciar la implementación de procesamiento distribuido. Había hablado de algunos ejemplos, como el del cajero, por ejemplo, entonces el de los supermercados. Entonces hay que colocar 5 ejemplos diferentes, que no sean los mismos, en los que se evidencie la implementación de procesamiento distribuido. Hay que escribir la definición de lo que es el procesamiento centralizado y pues básicamente después de hacer esto, escribir las diferencias entre lo que es el procesamiento centralizado y el procesamiento distribuido. Vamos a escribir a qué se refiere la transparencia en el procesamiento distribuido. Ahí se habla sobre transparencia en procesamiento distribuido, ¿a qué se refiere eso? Y hay pues unas características que hablan sobre la transparencia del procesamiento distribuido, entonces hay que hablar sobre esas características y describirlas, cada una de ellas. Y también hay que hacer una definición y elaborar un esquema o colocar una imagen de un esquema que corresponda a cada una de las topologías físicas. Recordemos que vimos 4 topologías y de estas topologías entonces hay que definirlas y hay que colocar un esquema correspondiente a cada una de ellas. ¿Listo? Son las 8:52. La clase va hasta las 9:45 y tenemos pues ese espacio de tiempo, básicamente unos 40, casi una hora, 50 minutos para realizar, 52 minutos para realizar esta actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Podría recordar la definición de procesamiento centralizado? Es que no la distinguí en las diapositivas. No está, eso es lo que deben consultar ustedes, por eso está la tercera pregunta. La segunda pregunta, que dice, escriba la definición de procesamiento centralizado. La idea es que ustedes la consulten. Listo. ¿Listo, Juan Pablo? Sí, no hay problema por ahí, gracias. Listo, con mucho gusto. Profe, el Wesley. sexto punto es solamente encontrar un esquema y ponerlo o pues no entendí realmente ese punto. Por ejemplo, usted de la malla, usted habla de la malla, la topología malla, por ejemplo. Entonces usted habla sobre qué quiere decir topología de malla, qué es
y puede colocar un dibujito. Por eso dice definir y realizar un esquema correspondiente a cada una de las topologías físicas. Ah, vale, muchas gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Esta tarea, recuerden, es individual. Por favor, la hacemos cada uno y cada uno debe suministrarla. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, yo voy a estar por aquí conectado, por si acaso, para que me puedan preguntar. Gracias, para usted y para todos también. Feliz noche, que descansen.